Bien, hoy les propongo tres palabras. La primera palabra es piedra angular. Jesús, piedra angular. La segunda palabra es memoria. Y la tercera palabra es vergüenza. Piedra angular. Vemos en los Hechos de los Apóstoles cómo desde el lunes, desde las lecturas del lunes, han sido secuenciales. Usted lee los Hechos, como les recomendaba el otro día, mucho leer los Hechos, pues es una secuencia que hemos seguido esta semana. Y ahí nosotros hace 3 días, el martes, leíamos que unos 3,000 hombres se habían ya bautizado a los pocos días de la resurrección de Jesús. Y aquí leemos que unos 5,000 hombres habían abrazado la fe, seguramente incluye los 3,000 anteriores. O sea, unos días después ya se habían sumado 2,000 más. Estos hombres, estas multitudes de judíos, porque en el martes dice que eran judíos los que se adhirieron, son los mismos que el domingo de Ramos aclamaron a Jesús como hijo de David, pero son los mismos que después dijeron crucifícalo, crucifícalo, porque se dejaron engañar por los sumos sacerdotes y vieron en Jesús un sinvergüenza, alguien que los había engañado. Entonces estaban indignados. Pero en el momento de la cruz, dice Mateo, que hubo un terremoto y se hizo oscuridad en toda la tierra. Y eso los sacudió, pero lo que más los sacudió fue la actitud de Jesús en la cruz. Ahí vemos cómo un guardia, al atravesarle el costado, dice verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ningún crucificado se había comportado como Jesús. Y eso lo vio la gente, o sea, se corrió la voz seguramente entre el pueblo. Este hombre no profirió ninguna blasfemia, ningún insulto desde la cruz, acostumbrados a ellos a escuchar que los crucificados insultaban a todo el mundo. Y la gente debió haberse quedado impresionada de la bondad de Jesús, y muy probablemente algunos escucharon, pues si después los evangelistas lo pusieron en el evangelio, es porque más de alguno escuchó sus palabras, perdónalos, Padre. Y probablemente las dijo varias veces, perdónalos, Padre. Y también como le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, vieron la dignidad de Jesús y les impactó, dijeron, un hombre que crucificado mantiene esa bondad, este hombre es de otro planeta. Y entonces cuando los discípulos empiezan a decir que resucitó, dicen sí, porque era un hombre diferente a los demás. Y empiezan a creer y empiezan a abrazar la fe. Pero mientras más abrazan la fe algunos, más se endurece la posición de los otros, en este caso de los judíos, y más se indignan. Entonces van y les reclaman por qué están predicando que ese Jesús resucitó. ¿Y qué hacen los discípulos? Te voy a decir por qué. Porque resucitó. Y vuelven a proclamar la fe en la resurrección. También aquí sería otro tema de reflexión, el cambio de los discípulos, del miedo a esa valentía de proclamar. Les voy a explicar por qué. Y vuelven a anunciar al pueblo la resurrección de Jesús. Están gozosos, están llenos de fuerza, están llenos del Espíritu Santo. Pero más, o sea, estos Anás, Caifás, Juan, Alejandro, estos sumos sacerdotes, estos jefes del pueblo, recuerdan ustedes que habían pagado, el lunes lo veíamos si no me equivoco, habían pagado, habían sobornado para que dijeran mentiras. Y después de ver cómo todo ese pueblo recibe a Jesús, ellos, lejos de ablandarse, se endurecen más. Entonces tenemos que Jesús es piedra desechada, pero piedra angular. Algunos lo desechan y otros construyen su vida sobre esta piedra. Hoy, cada día, nosotros nos encontramos ante esa piedra. Caminamos por nuestra vida y Jesús es piedra. Podemos desecharla y sacarle la vuelta y optar por otros caminos, o podemos construir nuestra vida sobre esa piedra que es Jesús, piedra angular. Este es un punto de reflexión que les dejo para que cada quien tome el que quiera de los tres y le dé vueltas en su corazón. El segundo punto es memoria. La segunda palabra es memoria. Es conmovedor cómo Jesús, dice la tercera vez que se les aparece,
cómo Jesús, la tercera vez que se aparece a todos, ¿verdad? Porque está la aparición a María, está la aparición a los de Maús, está seguramente una aparición a María de Nazaret, ¿verdad? La anterior María Magdalena me refería. Pero es la tercera vez que se encuentra con todos los discípulos juntos, o con la mayoría de ellos. Y esta vez es en Galilea. Las otras dos veces había sido en Jerusalén. Ya los discípulos ya habían subido a Galilea, que está cerca de 200 kilómetros de distancia. Y estando en Galilea, Jesús, lejos de hacerle señas y decir, hey, soy yo, ¿no? Vengo a saludarlos, a visitarlos. Jesús tiene un detallazo y apela a su memoria. Les dice, como cuando los conoció la primera vez a varios de ellos, por lo menos a Pedro y a Juan. ¿Qué es lo que les dijo? ¿No han pescado nada? Jesús sigue preguntón, como decíamos ayer o antes de ayer. Jesús le gusta hacer preguntas para sacar lo mejor de nosotros. Aquí vuelve a hacer otra pregunta. ¿No han pescado nada? Jesús sabe perfectamente que no han pescado nada. ¿No han pescado nada? Es la misma pregunta que les hace 3 años antes, cuando los conoció, en el mismo lugar. Y les dice, tiren las redes a la derecha de la barca. Igual que lo hizo 3 años antes. Y de esa manera, como esa manera delicada, él se va dando a conocer. Y las redes están a reventar. En ese momento no les queda la menor duda. Dicen, es el Señor. Es el Señor, es Cristo. Es Jesús resucitado, porque además ya lo habían visto. Pero a mí me llama la atención y quiero centrarme en el detalle que Dios nuestro Señor tuvo de presentarse con un gesto idéntico con el que se presentó la primera vez. No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, un muchacho que conoce a una muchacha en un café de la parroquia, ¿no? Y el muchacho, después de un tiempo de noviazgo, se va a la guerra, o se casa con ella, y luego se va a la guerra. Y llega de guerra, ¿y qué hace este muchacho? Le manda un papelito a su novio o a su esposa y le dice, te quiero conocer, te veo en el café de la parroquia. Cuando la muchacha lee eso, dice, ya llegó, ya regresó de la guerra. Es él, no puede ser otro. No puede ser otro, porque nadie, ¿cómo iban a saber que ese es el lugar donde nos encontramos? Pues así tiene Jesús, es un gesto muy bonito, es una memoria para decirles, yo estuve con ustedes y eso que les prometí hace 3 años, lo cumplo y sigo con ustedes. Y sigo haciendo milagros con esta pesca milagrosa. Segundo punto de reflexión. Recuerda en tu vida cómo Jesús así se hace presente en nuestras vidas. Vuelve a tener los mismos detalles que ha tenido en otras ocasiones cuando hemos tenido momentos grandes con Él. Como hemos tenido momentos de gracia con Él. Como Él vuelve a tener detalles parecidos para decir, aquí estoy, para darse a conocer, para que lo reconozcamos y sepamos que Él sigue en el camino de nuestra vida. Y el tercer punto de reflexión, son los tres muy densos, cada quien tome el que le sirva, es esta traducción que es un poquito suave. El término original dice que Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro oyó decir que era el Señor, dice aquí que se puso la túnica porque se la había quitado. En otras traducciones dice porque estaba desnudo. Y se tiró al agua por vergüenza, porque él había negado a Jesús 3 veces. ¿Recuerdan ustedes en el Génesis, Adán y Eva? Pues ellos vivían perfectamente con toda naturalidad de entrega, porque uno para el otro y para Dios todo era don, no había amenaza, no había vergüenza, no había vulnerabilidad, no tenía nada de qué protegerse, pero en el momento en que pecan, se dan cuenta que están desnudos, es decir, que están desprotegidos, vulnerables y llenos de vergüenza. La desnudez es símbolo de la vergüenza. Y por eso, Juan dice aquí, Pedro se encontraba así, vulnerable, desprotegido y lleno de vergüenza con Jesús. Por eso se cubre y se tira al agua. Se tira al agua. Es un gesto muy bonito porque es, por un lado, deseos de llegar a Jesús y al mismo tiempo deseos que Jesús no lo vea, ¿verdad? Es esa tensión entre querer estar con Jesús y querer esconderse de Jesús. Y así nos sentimos nosotros muchas veces. Delante de Dios podemos sentir vergüenza, vulnerabilidad.
Ayer en un curso que estábamos dando, un muchacho decía eso, más me acerco a Dios y más miedo me da, porque siento que no estoy presentable ante Dios, ¿no? Todos nosotros tenemos un área que no se siente presentable ante Dios, pero sabemos cómo termina este pasaje, que es lo que continúa. 3 veces le pregunta a Jesús, ¿me amas? Yo ya sé que no estás presentable, pero solo quiero saber si me amas. ¿Me amas? Entonces, para mí, estás presentable.